Hoy vamos a ver la lección 2a, donde dice Jesús, que es profeta, sacerdote y rey. Aquí vemos la entrada triunfal en Mateo 21 del 1 al 11 y la purificación del templo en Mateo 21 del 12 al 17. Ahí vemos pues aquí la figura principal que estaba antes, lo habíamos visto, el templo y todo Jerusalén con todos los templos, los palacios, las torres, se vio desde arriba para abajo. Aquí no, aquí se ve en un sentido horizontal, desde la puerta, que decir, o cerca de la puerta, mirarlo así, a través. Entonces se ve ciertos lugares nomás, los cuales son los más altos. Entonces vemos ahí. Vamos a primero a leer, hermano, Mateo 21, del 1 al 11, para ya no estar leyendo más tarde. Mateo 21, del 1 al 11. ¿Quién lee, por favor? Hermano, Sí, por favor, hermano. cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor os los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Ya. Ahora vamos a leer el segundo, la que sigue, de capítulo 21, del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciego y cojo, y lo sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Siempre se va a escuchar el pueblo de Betania. Ustedes saben que el pueblo de Betania es donde vivían sus amigos. ¿Quién eran sus amigos? Los entrañables amigos eran Lázaro y sus hermanas María y Marta. Entonces vamos a ver lo que nos dice en la pregunta 1. Dice: antes de iniciar nuestro estudio de la última semana del año de Pasión en detalle, hagamos un repaso del semestre de entrega del libro 4.
o sea, del libro anterior. En su último viaje a Jerusalén para asistir a la fiesta, ¿qué? A la fiesta de la Pascua. Jesús salió de la provincia de Perea, cruzando el río, ¿qué? El río Jordán. Y llegó hasta la primera ciudad en la ruta a Jerusalén, llamado Jericó. Acuérdense, primera Jericó, después era Betania y después era Jerusalén. Jericó. En esta ciudad observó al principal de los publicanos encaramado en un árbol. Acuérdense de Zaqueo, de un árbol. Viéndolo pasar, Jesús se hizo amigo de este hombre llamado Zaqueo y se hospedó con él en una noche. Al día siguiente, a la salida de la ciudad, Jesús sanó a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba el hombre? Bartimeo. Llamado Bartimeo. Y luego siguió viaje hasta llegar a la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, en la aldea de Betania. Ya lo mismo, Marta, María y Lázaro, en la aldea de Betania, ubicada en el monte de los Olivos. Llegó ahí 6 días antes de la Pascua, o sea, el día viernes. Descansó ahí durante el día sábado. Donde hicieron en su honor una cena. A la mañana siguiente, el día domingo, salió rumbo ¿a dónde? A Jerusalén. Hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces seguimos en el 2, dice, ¿qué episodio se efectuó el domingo? O sea, el domingo en el pueblo por aquel entonces Palestina era el primer día de la semana. Acuérdense que para nosotros el primer día de la semana es el día lunes. Pero en el pueblo de Israel no es así. En el pueblo de Israel, el día de descanso era el día sábado. Ahí terminaba la semana. Y comenzaba el primer día, el día domingo. Es el día que nosotros le llamamos domingo. Y para el pueblo de Israel era el primer día. Entonces, 2 dice, ¿qué episodio se efectuó el domingo, primer día de la semana? O sea, ¿qué se hizo el día domingo? ¿Qué sucedió? ¿Qué cosa fue? La entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuántos de los evangelios relatan este episodio? Este episodio lo relatan todos los evangelios. ¿Y cuántos son? Los 4 evangelios. ¿En qué cita se encuentra en Mateo, del cual hemos leído ya? Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. El día domingo, la entrada triunfal, dice, eso ya lo hemos visto en Mateo 21, del 1 al 11, y nos dice así, lea Mateo, ya lo hemos leído, practiquemos la técnica de observación, viendo los detalles de este episodio. El domingo de mañana Jesús se dirigió de Betania a la capital. ¿Y cuál era la capital? Jerusalén. Pero le voy a decir el contexto, ¿dónde se movía el Señor? Dice que el Señor estaba en Perea y pasó el río Jordán. Cuando pasó el río Jordán, el primer aldea que había era Jericó. La segunda aldea que había, donde estaban sus amigos, ¿cuál era? Betania. Y la tercera era la capital. ¿Y cuál era la capital? Jerusalén. Ya está, ya nos hemos ubicado en el espacio. Entonces, según el mapa. Entonces, dice así,
el día domingo, el domingo de mañana Jesús se dirigió de Betania a la capital. Pero antes de llegar a la capital, ¿qué sucedió? Acercándose a Jerusalén, ¿a qué aldea llegó? La aldea se llama, es un nombre medio raro, Betfagé. Betfagé. La tilde en la E dice. La B dice, ¿qué letra marca esta aldea en el dibujo de la página? Eso lo hemos visto ya. La letra N. ¿En qué monte está ubicada? Lo que acabamos de decir, en el monte del Oso Olivo. ¿Qué animales ordenó Jesús traer de ahí? Una asna y su pollino. Pollino, con doble L. Esto último se hizo para cumplir lo dicho por el profeta. ¿Quién fue el profeta que predijo esto? ¿Qué profeta? El profeta Zacarías. Acuérdate que Zacarías era el esposo de quién y el papá de quién. Era el esposo de Elizabeth, correcto, de Elizabeth. Y era el papá de, claro, de Juan el Bautista. Qué bien, se acuerda. Eso me alegra bastante. Ya, en la F dice, ¿en qué montó Jesús para entrar en Jerusalén? Ya le hemos visto Mateo, en un pollino de asno. ¿Y qué tendía la multitud en su camino cuando entraba a Jerusalén? Dice que tendían las mantas para que pase el Señor, que pase con el pollino, que él estaba sentado en ese pollino. Tendían ramas y tendían mantos para que pasen y le aplaudían. Era como una fiesta de alegría. Pero vamos a ver más adelante qué sucede con el Señor. En la H dice, una vez en Jerusalén, ¿hacia dónde se dirigió Jesús? Después de ir a Jerusalén, se fue al templo. Al templo. Después de haber observado todo, ¿qué hizo Jesús? Cuando el Señor se fue al templo, ¿el templo estaba con gente o estaba vacío? El templo estaba vacío. El Señor lo que llegó al templo y el Señor miró el templo y estaba vacío. Entonces no había nada que hacer ahí. ¿Qué hizo? Se volvió a donde estaban sus amigos. ¿A dónde estaban sus amigos? A Betania. Se volvió a Betania. Y en el 4 dice, Jesús en la mañana del domingo sale de la casa de Lázaro en Betania. Ese está en el 4. Jesús en la mañana del domingo sale de la casa de Lázaro en Betania. La casa de Lázaro estaba en Betania. Marcada en la ilustración de la página 8 con la letra Q. Acuérdense que cuando habíamos visto que parecía la O, así es, y ese es Q. Y se dirige hacia Jerusalén, hacia la capital. O sea que el pueblo más cerca entre Betania y Jerusalén, de Jerusalén, la aldea más cerca era Betania. Pero entre Betania y Jerusalén había un pueblito. Había un pueblito. Ese pueblito acabamos de descubrir, se llama Betfagé. Está, no, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. La 4 ¿no? Sí, está bien, la aldea de Betfagé. Está bien, hermano. La letra N. Acuérdense que la letra N de Betfagé. Así es. De la misma ilustración, Jesús envía a sus discípulos a buscar una asna y su pollino. Monta el asno y cruza la cuesta del monte
de los Olivos. ¿Que está con qué letra? La letra C, de casa. De donde pudo ver la maravillosa escena de la ciudad. ¿Cuál era la ciudad? La capital. ¿Y cuál era la capital? Claro, Jerusalén. Jerusalén. Debido a que en la época de la Pascua muchos peregrinos no podían obtener alojamiento en la ciudad de Jerusalén, el monte de los Olivos estaba atestado, quiere decir, estaba lleno. ¿De qué? De carpas. Acuérdense que invadían Jerusalén millones. En aproximada 2 o 3 millones en lo que llegaban a la ciudad. Se acababan los hospedajes y la gente ya venía preparado con sus carpas, y aquel que no tenía carpa lo compraba ahí. Entonces, más había, parece, carpas que las casas, desde donde salían sus ocupantes para victoriar a Jesús y tender frente a su paso, que tendían en el piso tendían mantos y ramas. Mantos y ramas. Pastor, ¿qué significa victoriar? ¿En qué pregunta está? Ah, victoriar, ya lo vi. Victoriar quiere decir, es el que alaba. ¡Viva Jesús, el Rey, el Mesías! Y lo gritaba. Ese sería, es una exclamación de alegría para sobresalir el nombre de alguien. Es como cuando el presidente pasa, ¡que vive el presidente! Que es que acá ahora le dicen corrupto, pero cuando es honesto le dicen, vive el presidente honesto, que trabaja por el pueblo. Ese es victoriar, ¿ya? Cuando es positivo. Pero cuando es negativo ya le dicen, están victoriando en forma negativa, corrupto le dicen. Gracias, pastor. Ya, hermano. Entonces tenemos, el cortejo desciende el valle del Cedrón. Acuérdense que hay 2 valles nada más del Cedrón, que van por ambos lados de Jerusalén. Del Cedrón, marcado con la letra. ¿Qué letra tiene? La letra B. B. Claro. Y cruza el valle donde corren las aguas de las lluvias primaverales. Una vez dentro de la ciudad, Jesús y la multitud se dirigen, ¿a dónde? Al templo. ¿Y el templo qué letra tiene? La letra D de dedo. D. Leyendo Mateo 21:5, que ya hemos leído, en esta cita el profeta Zacarías está hablando. ¿De quién? De la hija de Sión. De la hija de Sión. O sea, de Jerusalén. Sión se le dice a Jerusalén. La tarea es, subraya la palabra rey en Mateo 21:5 con rojo. En 21:5 hay una palabra en ese versículo llamada, la palabra es rey. Subrayenlo con rojo en su Biblia. Cuando el profeta Zacarías usa la frase hija de Sión, está hablando prácticamente a los moradores de la ciudad abierta sobre el monte de Sión. Es decir, se dirigía a los habitantes ¿de quién? De Jerusalén. Ya le dije, Sión quiere decir Jerusalén. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento dijo al pueblo de Jerusalén que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un pollino de asno? Ya le hemos dicho, es el papá de Juan el Bautista, se llamaba Zacarías. Mateo cita la profecía de Zacarías para mostrar que Jesús cumplió la escritura al entrar montado en un asno a Jerusalén. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué entró? ¿Entró como mendigo? Rey. Como rey, hermana, así es, como rey. Lo aplaudían. Y lo que me dijo la hermana, que
Lo estaban exaltando. Entonces, como rey, lo victoriaban, pues. Vemos esto además en dos otros acontecimientos durante la entrada triunfal a Jerusalén. La multitud alabó a Jesús, según Lucas 9:38, diciendo que bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y como dice Juan 12:13, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. También la multitud tendía sus mantos y ramas en el camino delante de Jesús, una señal de honor generalmente expresada o reservada para un rey. En las repetidas aclamaciones de la multitud, Hosana al Hijo de David, también vemos esta misma verdad en Mateo 21:9. Según 2 Samuel 7:12 y 13, ¿a quién iba a levantar Dios como rey después de la muerte de David? ¿A su hermano, a un extranjero o a un descendiente de David? A un descendiente suyo, pues, o sea, de David. Ese es correcto. ¿Por cuánto tiempo iba a durar su reino? El reino de Jesús, ¿por cuánto tiempo iba a durar? Por siempre. Eterno va a ser. Es para siempre. En primer término, esta promesa se refería a Salomón, su hijo heredero, pero sabemos que él no reinó para siempre, claro, porque era un humano, no era el hijo de Dios, pero de ahí iba a descender, eso no quería decir. De ahí, por esa línea venía. Ustedes saben que Salomón fue un sabio, Dios lo bendijo, pero cometió muchos errores y mucho pecado cometió. Y el primer pecado que cometió fue casarse con la hija de ¿quién? De un faraón, del enemigo, que lo esclavizó por 400 años al pueblo de Israel. Entonces tenemos, dice, en primer término, esta promesa se refería a Salomón, su hijo heredero, pero sabemos que él no reinó para siempre. Por lo tanto, la promesa tenía que ser un sentido más amplio y se refiere a uno mucho más grande que Salomón, el verdadero Rey eterno, llamado Jesucristo. Además de la promesa de Dios en 2 Samuel, otras profecías del Antiguo Testamento avisaban. De antemano la venida del Mesías como rey ya estaba avisado. Dice, ¿qué profeta habló de la venida del Mesías como rey a Sión? O sea, como rey a Jerusalén, fue Zacarías. En Isaías 9:6-7 dice que Cristo reinaría en justicia sobre ¿qué trono? De David. Por eso el Señor, cuando había un enfermo y le decía, hijo de David, hijo de David, ¿te acuerdas? Quería llamar la atención de Jesucristo, porque la multitud estaba rodeando a Jesús y no podían entrar. Y ellos estaban enfermos, leprosos, tantas enfermedades. Y de lejos le decían, hijo de David, dijo. Entonces el Señor cuando escuchaba se paraba. Y el hombre se acercaba, ¿por qué? Porque la gente se separaba para dejarle un callejón y avance el enfermo. Así era. Hijo de David le decían. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque de David venía la línea de descendencia. Y fue así. En la C dice, Isaías 9:7 dice que ese reinado justo de Cristo sería ¿para quién? Para siempre, para toda la vida. No para toda la vida, porque la vida tiene término. Es eterno, o sea, con otra palabra, para siempre. Isaías 32:1 dice que Cristo sería un rey que reinará, ¿qué? ¿Reinará con mentira? No, reinará en justicia. Para justicia. En síntesis, a la luz del Antiguo Testamento podemos ver el profundo significado mesiánico. Cuando se dice mesiánico quiere decir 1000 años.
de la entrada triunfal a Jerusalén. El Mesías sería un rey que reinaría para siempre en justicia, sentado en el trono ¿de qué? De David, sobre el santo monte de Sión, donde llegaría montado sobre un ¿qué? Un asno. Pero el simbolismo de la entrada triunfal encierra dos cosas más. Como sabe, en la Biblia el monte de Sión es usado como símbolo de Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo con el arca del pacto. Esto representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, el monte de Dios era usado también como un símbolo de nuestro futuro hogar en la presencia de Dios. ¿Dónde se encuentra el Cordero? O sea, Jesús. Y lo vemos en Apocalipsis 14:1. ¿Dónde? En el monte de Sión. En el monte de Sión. ¿Esto se refiere a Sión en Palestina o en el cielo? No, no es acá. Es arriba, es en el cielo. ¿En qué trono iba a sentarse el Mesías para siempre? En el trono de David. De David. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Sobre qué monte santo? El monte de Sión. ¿Qué iba a caracterizar el reino de Cristo? Su característica era la justicia, sería justo. ¿Cuál será el cumplimiento perfecto de la profecía de que el rey reinará en Sión? ¿La Sión de Palestina o la Sión celestial? La Sión celestial. Acá quisiera decirle algo, hermano. Acá está diciendo que acá pasa algunos decían, pero acá está repitiendo la pregunta. No, no está repitiendo. Dice así, en la E, ¿cuál será el cumplimiento perfecto de la profecía de que el rey reinará en Sión? ¿La Sión de Palestina o la Sión celestial? La Sión de Palestina, o sea, del pueblo de Israel, no es así. Es la Sión, o sea, la Jerusalén celestial. Dice la palabra del Señor, hermano, un ratito, mire, escuche. Dice que en el fin de los tiempos, después de la tribulación de los 7 años, la Jerusalén del Señor que está en los cielos va a descender acá a la tierra. Esa Sión, esa Jerusalén desciende. Y desde ahí Jesús reinará para siempre. Así es. Por eso dice, ¿cuál de las dos Sión? O sea, ¿cuál es la Jerusalén terrenal que está en Palestina o la Jerusalén celestial que está en los cielos? La celestial se refiere a la celestial. Así es. ¿Sobre qué animal llegaría el Mesías a la ciudad capital Jerusalén? En un pollino de asno. En los tiempos de Jesús, cuando un rey oriental se aproximaba a una ciudad montado en un caballo, significaba que venía en son de guerra. Si un rey venía montado en un asno, o sea, un pollino de asno, significaba lo contrario, es decir, venía en son de paz. Ya tienen, hermano, ¿por qué? Alguien le va a preguntar, ¿por qué el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por qué entró a la ciudad de Jerusalén en un pollino, en un asno? ¿Por qué? Hay dos explicaciones. La primera, que nos está diciendo acá, cuando un rey entra en una ciudad en un caballo, significa que venía en son de guerra, iba a conquistar esa ciudad. Pero si el rey venía en un asno, quiere decir que venía en son de paz. Ese es
el primer significado que encontramos acá. El segundo significado es lo siguiente. Cuando alguien viene en un caballo, significa violencia también. Significa ataque, significa guerra. No significa paz, no significa bondad, mansedumbre, humildad, no significa. La que significa paz, mansedumbre, humildad, se refiere a aquel que viene, ¿qué? En un asno. Esas son las dos explicaciones, que cuando le pregunte, esa es la respuesta correcta, hermano. ¿Por qué el Señor entró en un asno y no en el caballo? Porque el Señor no vino a atropellar, no vino a violentar, no vino a pelear, no vino en son de guerra. El Señor vino en paz a pagar los pecados nuestros, a sacrificarse como un cordero, a derramar su sangre por todos nosotros. A eso vino el Señor, para salvar al mundo de pecado. La mayoría de los que gritaban y honraban a Jesús durante su entrada triunfal a Jerusalén probablemente esperaban que se rebelara contra los romanos y estableciera un reino independiente. ¿Ya ves? Cuando gritaba, Hosana, el hijo de David, rey de Israel, era esto que pensaban. La palabra Hosana significa sálvanos. Hosana, sálvanos. La multitud no buscaba la salvación de sus almas, sino más bien la salvación de dominio. El Señor, ojo, el Señor no venía por el dominio de las tierras, del dominio de un gobierno. No, no es así. Ese significa el mundo. El Señor vino por la salvación de su creación. Su entrada triunfal simbolizaba perfectamente al Mesías que salvaría a su pueblo de sus pecados. De seguro, si Jesús hubiera venido a Jerusalén para establecer un reino terrenal o establecer la justicia por la fuerza, no habría ido al templo, más bien habría atacado a uno de los siguientes, o a los romanos, o a los soldados romanos y Pilato, que estaban en donde estaba, en la torre de Antonio, en la torre de Antonia. Estaban en la A. En la torre de Antonia, al lado del templo. La B dice, o al palacio donde alojaban Antipas y sus guardias, es decir, el palacio de los Macabeos. El palacio de los Macabeos. O al palacio donde vivían Anás y Caifás, junto con sus guardias personales y los soldados del templo. Este sería el palacio de ¿qué? De los sumos sacerdotes. El palacio de los sumos sacerdotes. Pero Jesús hizo exactamente lo contrario. En vez de marchar contra estos importantes centros políticos y militares, se fue al templo. Fue al templo, al corazón espiritual de Israel. ¿Por qué el corazón espiritual de Israel? Porque todos los israelitas iban a orar. ¿Y dónde se oraba? En el templo. ¿Dónde encontraba paz? En el templo. No había ahí violencia. Ahí encontraba el Espíritu de Dios en el templo. Ahora ya no está Jesús en ningún templo. Ahora Jesús está en todos lados, está en tu corazón, hermano. Esa es la diferencia. Antes Jesús estaba entre las paredes y se le visitaba el sumo sacerdote una vez al año y era uno nomás. Cuando Jesús murió se rompió la cortina. Se rompió la cortina de abajo arriba. Y eso quiere decir, ya no había las cuatro paredes o el Señor estaba ahí. Ya no. Ya estaba en todo lugar. Especialmente aquellos que dejan la vida vieja, la vida antigua, y se acercan al Señor, el Señor está en el corazón de aquellas personas que se arrepienten y vienen a sus pies. Es así. 19. Para el Antiguo Testamento predijo que Jesús
el Mesías vendría a cumplir 3 ministerios, no solo el de rey, sino también los de profeta y sacerdote. 19a. Por ejemplo, la gente de Jerusalén saludaron a Jesús no solamente como su tan esperado rey, sino también como su profeta, como su profeta prometido. Eso lo hemos leído en Mateo 21:11. La vez se dice, esto también había sido predicho mucho tiempo antes en el Antiguo Testamento, donde Dios había prometido que levantaría un profeta, que está en Deuteronomio 18:15, que levantaría un profeta. En la C dice, así que, ¿en cuál versículo de Deuteronomio encontramos esta promesa? En Deuteronomio 18:15. El 20 dice, finalmente llegamos al tercer y último ministerio de Jesús, el de sacerdote. El de sacerdote. Hemos visto en Mateo 21:5 que Jesús vino como rey. Hemos visto en Mateo 21:12 el gentío le exclamó como el profeta. Y en 21:12 vemos cómo Jesús entró al templo y echó de ahí todo lo que era malo. ¿De quién era la tarea de administrar el templo? ¿Quién administraba los templos? El sacerdote. Ahora vemos el día lunes, o sea, vemos el segundo día. Jesús purifica el templo. Jesús purifica el templo. Esta es la segunda vez que entra Jesús, pero ya no entra, mirad, en la primera, que fue el día domingo, el Señor entró, pero no vio a nadie. Por eso se fue y regresó. ¿A dónde? ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están sus amigos? En Betania. Entonces el día lunes va a ser la segunda visita, pero sí, ahí sí estaban la gente. Ahora vamos a ver. Por eso dice, lunes, Jesús purifica el templo, en Mateo 21:12-17, que ya hemos leído. Mateo no nos dice el día en que Jesús limpió el templo, y según su manera de agrupar el material, podría dar la impresión de que lo hizo en el mismo día de la entrada triunfal. Marcos, sin embargo, indica claramente que él únicamente miró alrededor del templo ese domingo. No fue hasta el día siguiente, o sea, el día lunes, que Jesús volvió al templo, claro. El día domingo fue al templo, miró y estaba vacío y se volvió a Betania, donde están sus amigos. Entonces, en la A dice, no fue el domingo, sino el lunes. 21A, el lunes. En la B dice, además que el Evangelio, que dejen claro, este no es Mateo, sino que Marcos. Marcos. 22 dice, tal como su ministerio de rey y profeta, también este tercer ministerio de sacerdote había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Si leemos en Salmo 110:4, y cómo Dios había hecho juramento de que el Mesías sería, ¿qué sería si vamos a ver qué sería si vemos en Salmo 110:4? En Salmo 110:4. Vamos a ver, acá está 110:4. ¿Qué dice 110:4? Nos dice lo siguiente. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué fue entonces la respuesta? Del sacerdote para siempre. Eso dice Salmo 110:4. Sacerdote para siempre. En la B dice, Hebreos 7:21. Existe esta promesa en Hebreos 7:22. Confirma que se cumple ¿en quién? En Jesús. Se cumple en Jesús. Recordará de que nuestro estudio en el año de preparación que Jesús ya había vuelto
que había dado vuelta las mesas de los que cambiaban dinero en el templo, esa primera limpieza del templo no debe ser tomada como esta segunda purificación. La primera purificación del templo fue hecha al comienzo del ministerio de Jesús durante el año de preparación. Está descrita en los evangelios de Juan. La segunda purificación del templo tuvo lugar durante la última semana del ministerio de Jesús, en el año que estamos nosotros ahorita, de pasión. Se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. En ambos episodios, uno al comienzo y el otro al fin de su ministerio terrenal, Jesús muestra el tipo de sacerdote que sería él, uno que es corrupto, que explota, no. El que es perfecto y puro, esa es la respuesta, que ese es perfecto y puro. 24 dice, según Hebreos 7:26, ¿cuáles de los siguientes describen a Jesús como sacerdote? ¿Cuáles de los siguientes describen a Jesús como sacerdote? Tenemos que ver aquí. Hay 2, 4, 5 respuestas. Dice, apartado de los pecadores. No es así. ¿O sí es así? A ver, ¿qué dicen? ¿El Señor es apartado de los pecadores? No, el Señor no se aparta de los pecadores. Acuérdense que el Señor ama al pecador, pero aborrece o se aparta del pecado. O sea, la A está correcta. Ahora, él dice, pecador como los demás sacerdotes del Antiguo Testamento. El Señor no era pecador, entonces, por consiguiente, es falso. Ahora, ¿Jesús era un sacerdote puro? Sí, correcto. ¿Era un sacerdote sin culpa? Correcto. ¿Y era un sacerdote santo? Sí, era un sacerdote santo. En otras palabras, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús fue perfecto para siempre, según Hebreos 7:28. Vemos esto especialmente en el segundo episodio de purificación del templo, porque Jesús hizo y dijo. ¿Qué hizo Jesús para limpiar el templo? Según Mateo 21:12. Es decir, ¿qué hizo? Con un látigo echó afuera a los que vendían y compraban. Y volteó la mesa de los cambistas y vendedores. Y volteó las mesas de los cambistas y vendedores. Eso es lo que dice Jesús. Así, de esa manera. Limpió el templo. ¿De qué? De corrupción. De un mercado. Porque Jesús dijo que el templo es casa de oración. No es un mercado. No es corrupción. No, no lo es. Pero ¿quiénes lo habían consentido? Estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos eran los que hacían el negocio. No se sentaban ahí, pero empleaban a gente para que vendan y tener ganancias personales. Eso es. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 21:13? Lo que dijo, escrito está, mi casa, casa de oración. Mi casa de oración será llamada. Pero vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 26. Hemos visto cómo Jesús llegó a cumplir estos 3 ministerios de profeta, sacerdote y rey.
Todos profetizaban en el Antiguo Testamento. Cada ministerio correspondía a una de las siguientes funciones. A. Gobernar al pueblo. Recibir los mensajes de Dios y entregarlo al pueblo. Ofrecer oración y sacrificio a Dios de parte del pueblo. ¿Cuál de estas tres funciones correspondían a Jesús? De profeta. ¿Qué letra sería? Claro, la B. Ese era el profeta, ¿no? Así hacía. El profeta recibía el mensaje de Dios y los entregaba el mensaje al pueblo. Por eso lleva la letra B. Ese encaja ahí. No encaja en la A ni encaja en la C. Encaja perfectamente en la B. Ahora, como sacerdote, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote ora y ofrece oración y sacrificio. Por eso es en la C. Ofrecer oraciones y sacrificio a Dios de parte del pueblo. Y como rey, el rey gobierna para los pueblos, defiende al pueblo, genera violencia, genera paz también, pero la paz en este caso era de Jesús. O sea, la letra A, el Señor gobernaba para el pueblo. Identifica cada uno de los tres ministerios del Mesías, escribiendo el nombre de ministerios debajo de cada dibujo según corresponda. Ahí está un buen ejemplo, hermano. Vamos a ver. El que está a la izquierda, acá, señala con tu puntero, hermano. A ver, ¿qué hace el sacerdote? No, primero vamos a ver el rey. El rey. Ahí está. La A. La vamos a ver el rey. ¿Dónde se ve que hay un rey ahí? Acá hay tres figuras, ¿ah? Ah, claro, la del medio. La de al medio. Ese es. Así es. El rey. Así es. Ahí se diría el rey. Ahora, el que está a la derecha. El que está a la derecha. El que está a la derecha, hermana, ¿qué hace? Él está hablando. El pueblo son las personas que están con su costado. Y Dios está a su espalda. Él está hablando al pueblo. Él está hablando lo que Dios le ha mandado. Ese hace el profeta. El profeta recoge el mensaje que le da Dios y lo transmite al pueblo. Entonces, ese es el profeta. Póngale la C, hermana, ahí. La C. La letra C encima de él. Claro, para que no se equivoque la C. Así es. Es el rey. Ya, esto sí se entiende, ya la ve. Y el otro, ¿qué cosa hace? Es el sacerdote. El sacerdote, hermano, ¿qué hace el sacerdote? Se arrodilla ante Dios y ora. ¿Por quién? Por el pueblo a Dios. Ese hombre, ese sacerdote está arrodillado. Así es. Ese sería el sacerdote. Esa es la función del rey. El rey gobierna para su pueblo. Pastor, disculpe, ¿podría repetir nuevamente cuál es la función del profeta? Ya. El profeta que tiene la C es el que recibe el mensaje de Dios y le da al pueblo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía Dios? Cuando Dios quería hablarle al pueblo, le decía al profeta, mira, dile esto al pueblo. Y el profeta le escuchaba a Dios, iba al pueblo y cumplía con todo lo que le decía y lo transmitía al pueblo. Si era castigo, castigo. Y si era que iba a morir, morir. Y si era que le iba a bendecir, le decía.
al pueblo. El pueblo le escuchaba. Generalmente el profeta le hablaba de frente al rey o la que tenía la autoridad. Muy pocas veces se le habla al mismo pueblo, porque el profeta transmite al pueblo. ¿Y a quién le dice? Al rey generalmente. Y si no era así, se paraba y le decía a todas generalmente al que tiene mando, al que tiene la autoridad. Ese es el profeta. La B es el rey. Y el rey lo vemos que está sentado y tiene su corona. Y esos 6 que están ahí, 3 a cada lado, es el pueblo. Es figurativo que esté el pueblo. Y como es el rey, acuérdense, cuando un súbdito, el pueblo, está ante el rey, no lo mira de frente. Está con la cabeza media inclinado como respeto al rey. Por eso es el rey, porque justamente tiene su corona y su bastón de mando. Ese es el rey. El rey habla directamente con el pueblo. Directamente con el pueblo. Es el rey. En cambio, el sacerdote, él está arrodillado. Y él está arrodillado no delante del pueblo. Está arrodillado mirando a Dios. Porque el sacerdote cuando mira a Dios y ora por el pueblo, para Dios se arrodilla. ¿Por qué? Porque reconoce quién es Dios. Y reconoce su condición como sacerdote, como el pueblo que no vale nada ante los ojos de Dios. Eso es el sacerdote. El sacerdote cuando conversa con el pueblo no se arrodilla. Es al contrario. El pueblo de repente se arrodilla, pero su vista, su cabeza está un poco inclinada, como reconociendo su labor, su autoridad de sacerdote. Eso es lo que hacía. El sacerdote ruega a Dios y le transmite el pedido del pueblo. Así era el tiempo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿por qué era el sacerdote? Acuérdense que Zacarías era un sacerdote, ¿no es cierto? Y en el tiempo que el Señor le dijo que iba a tener un hijo, en el tiempo, él como sacerdote estaba ya dentro del tabernáculo. Estaba ahí justo en la presencia de Dios cuando le transmitió Dios que iba a tener un hijo. Y se queda mudo. ¿Por qué? No se quedó mudo porque él quiso, sino por su poca fe. ¿Por qué su poca fe? Porque él ya tenía su edad. Y más que todo, su mujer, su esposa, que se llamaba Elizabeth, no solamente porque ya era de edad avanzada, sino porque era estéril. No podía tener hijos. Y Dios hace el milagro. Dios hace el milagro con un propósito de que nazca de este matrimonio y vean que es obra de Dios lo que hizo para que el hombre que nazca de ese vientre sea mañana más tarde el que va adelante del Salvador, para abrir camino, para anunciar que quién viene detrás de él. Eso hace el sacerdote. Y el sacerdote entraba a la presencia de Dios una vez nomás al año, hermano. Una vez, nada más, una vez. Y solamente era un hombre, nada más. Hoy en día, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se rompió todo eso. Todo. Ahora Dios está en todo lugar. Está en nuestro corazón de cada uno. Vamos a ver. ¿Quedó claro, hermana? Ya. Sí, pastor, 28. gracias. Ya. En la nación de Israel, el rey gobierna al pueblo de parte de Dios. Ya. El profeta representa a Dios delante del pueblo. El profeta representa a Dios delante del pueblo. Y el sacerdote representa al pueblo delante de Dios.
representa al pueblo delante de Dios. Y tenemos acá, Dios había anunciado muchas veces por intermedio de sus siervos los profetas que el Mesías cumpliría estos tres ministerios. Las referencias que siguen son ejemplos de esto. Lea la referencia para reemplazar los espacios. Isaías 9, 6, 7. Dios levantaría ¿qué? Un gran rey. Lo dijo Isaías muchos años antes que Jesucristo pensase en nacer. Cumplimiento. Cuando Jesús entró en Jerusalén, cumplió esta profecía y la de Zacarías que dice que llegaría montado sobre un pollino de asno. ¿Por qué? Porque Isaías profetizó muchísimos antes que el Salvador, el Mesías, iba a entrar a Jerusalén en un pollino. ¿Y cuándo se cumplió? Cuando Jesús entró en un pollino al pueblo de Israel. Y toda gente lo alababan. Ponían al pasar el asno, el pollino, ¿qué ponían? Ramas de olivo, creo que eran, y mantos. Y lo alababan. Ahora, en Deuteronomio 105, Dios levanta que un gran profeta. ¿Y cuándo se cumplió eso? El cumplimiento dice, cuando entró en Jerusalén, aclamado por el pueblo como Jesús, el profeta, que hemos visto. ¿En dónde hemos visto? En Mateo 21:11. Eso lo hemos visto en Mateo 21:11. Y dice así la palabra del Señor, 21:11. Y la gente decía, ese es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí se cumplió. Ahí lo dice la palabra del Señor. En Salmo 110:4, ya lo hemos visto, lo hemos leído. Dios levanta un sacerdote. ¿Y cuándo fue el cumplimiento? En Hebreos 4:14, que dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote. No dice que simplemente un sacerdote. No, dice. Dice un gran sumo sacerdote. O sea, de lo más alto. Un gran sumo sacerdote. Cuando Jesús se presentó en Jerusalén al iniciar la Semana Santa, vino para cumplir en su persona estos tres ministerios. ¿Él es perfecto? Sí. Él es perfecto, profeta, sacerdote y rey. Ahí tenemos, hermano. Gracias a Dios. Miren cómo viene toda la explicación. Y ¿sabe qué? Hay que aprenderse los 7 días de la semana, hermano. Ese es bueno. ¿Qué hizo? ¿En qué momento? ¿Y qué hacía el Señor los 7 días de la semana? Son es el corazón del movimiento del año de pasión del Señor. Es el corazón. Tú no sabes